Sí, la verdad es que, bueno, esa es la idea un poco del webinar, que ustedes puedan conocer diferentes aplicaciones que son bastante comunes. Y este sistema lo vamos a encontrar prácticamente en todos lados, como les decía, y lo único que va a cambiar es el tipo de bomba y el tipo de control que yo tengo. O sea, puedo encontrar este sistema con un control, digamos, básico, que sería a través de un presostato, y también puedo encontrar esta misma aplicación con sistemas más avanzados, que sería ya un control PID, con algún sistema de automatización comandado a través de algún PLC, con una SCADA, un montón de otras aplicaciones que son un poco más avanzadas. Pero cuando se trata de mantener una demanda, mantener una presión en donde hay un consumo, una demanda, por cualquier redundancia, grande de agua, necesito tener un sistema robusto como este, en donde tengo más de una bomba, y el sistema inteligente determinará cuándo va a enclavar todas las bombas, o cuándo va a aumentar la RPM de las bombas, cuándo va a disminuir la RPM de las bombas, en función de mantener una presión, pero que también el sistema sea eficiente, que ese es otro punto muy importante que ustedes deben tener en consideración cuando van a dimensionar un motor, o cuando van a instalar un motor, o cuando van a trabajar en algún sistema que tenga que ver con motores. Recordar que dependiendo de la aplicación podemos tener grandes potencias en un solo motor o en un conjunto de motores. Por lo tanto, el sistema de control que yo voy a dimensionar o voy a diseñar tiene que ser eficiente, ¿ya? Porque a lo mejor la aplicación puede ser muy buena, puede ser muy precisa, o todo lo que ustedes quieran, pero a lo mejor no es eficiente. A lo mejor hay otro sistema de control que implica un menor gasto y de energía, y eso es un punto muy, muy importante, porque los clientes siempre quieren ahorrar. Parten queriendo ahorrar cuando te piden que bajes tu presupuesto. Obviamente van a querer ahorrar en algún sistema que sea más eficiente. Entonces, eso es muy importante que ustedes lo puedan tener en consideración. Bueno, a nivel industrial, como decía al principio, son muchas las aplicaciones en los procesos de manufactura, donde generalmente vamos a tener sistemas de etiquetado, sistemas de envasado. Todos los movimientos allí los vamos a hacer con motores comandados de muchas maneras posibles, pero siempre el, un motor eléctrico es el que va a dar movimiento, o también puede ser un servomotor, pero ahí ya son aplicaciones un poco más precisas, un poquito más automatizadas, pero esto está presente en prácticamente todas las industrias. Por lo menos he tenido la oportunidad de visitar varias plantas de manufactura, y en todas hay motores eléctricos de diferentes dimensiones. Incluso procesos químicos, procesos de envasado, procesos de tratamiento de algún alimento, también vamos a encontrar motores eléctricos. También existen procesos de alta precisión, o procesos que son un poquito más peligrosos de controlar. También allí vamos a encontrar motores eléctricos de diferentes tamaños. En cuanto al movimiento de líquidos, nosotros podemos encontrar en las ciudades, en los sistemas de alcantarillado, cuando ustedes ven, por ejemplo, las plantas de tratamiento de agua servida, o las plantas de agua potable, que generalmente las vamos a encontrar en algunos puntos estratégicos de la ciudad. Bueno, si ustedes tienen la posibilidad de entrar a estas plantas, lo que van a encontrar adentro son motores eléctricos que se encargan de impulsar el agua por toda la red, ya sea de una población o de un sector de la ciudad. Entonces, estos sistemas están allí en esas casetas que uno ve de los diferentes concesionarios de agua potable. Van a encontrar este tipo de bombas, y algunas bien grandes, otras más pequeñas, y van a encontrar una sala de control donde están allí los tableros de control y fuerza. Algunos tienen sistemas de telemetría para poder alertar a la empresa cuando hay alguna falla en alguna bomba.
ya que acá se trata de mantener un suministro constante y, y obviamente son sistemas que tienen que ser lo suficientemente robustos, ya que proveen de agua a nuestras casas. Entonces, es muy, muy importante que todo se haga como corresponde en esos casos. También cuando se trata de sistemas de aire acondicionado o sistemas de ventilación industrial o comercial, también vamos a encontrar allí motores eléctricos que son encargados de mover turbinas, de mover ventiladores, de mover extractores de diferentes tamaños. Por lo tanto, ahí hay otra aplicación más. Podríamos seguir bastante rato nombrando algunas aplicaciones, pero bueno, como les decía, esas eran algunas de las más comunes. Existen muchas y son muy, muy variadas. De todas maneras, lo podemos clasificar en dos tipos de motores. Motores de corriente continua, que son motores más pequeños, que son aplicaciones más pequeñas, pero no por eso menos complejas. Generalmente son poco más complejas, diría yo, en algunos aspectos los motores de corriente continua, porque generalmente trabajan con aplicaciones de mucho más precisión. En cuanto a los motores de corriente alterna, que es lo que vamos a estar revisando ahora, lo podemos clasificar en dos ítems, que pueden ser los motores monofásicos y trifásicos. Dentro de cada uno hay diferentes subsecciones, pero vamos a revisar nosotros las más comunes. Entonces, tenemos motores de corriente continua, motores trifásico y monofásico alterno, que es lo que vamos a revisar ahora. Bien, hasta aquí, ¿todo claro? ¿Alguna duda, algún apunte que realizar? Por mi parte, ¿no? Perfecto. Bien, el motor monofásico es un motor bastante común, sobre todo en sectores rurales. Lo podemos encontrar harto generalmente en los sectores rurales. Para poder extraer el agua tengo que emplear una bomba para poder ya sea mover el agua de un estanque a la casa o extraer de alguna napa. Y por lo general es muy complicado para una persona que vive en el campo tener un sistema trifásico. Por lo tanto, se emplean harto las bombas monofásicas con motor, con este tipo de motor como el que vemos en la imagen. Este tipo de motor, en su forma constructiva, es muy similar a un motor trifásico. Lo único que cambia es que se emplean condensadores para la partida del motor. Bien, dentro de sus partes que destacan, bueno, el capacitor o condensador, que lo vamos a encontrar de esta manera, aunque existen algunas otras variantes que vienen en diferentes formatos. eh, y las partes en general son muy similares a las de un motor trifásico en la parte mecánica, donde tenemos un eje, rodamiento, acá tenemos retenes, tenemos el ventilador y bueno, la carcasa. Entonces, este es el formato. En general puede venir con un condensador o con dos condensadores, va a depender un poco de la potencia. Puede venir con el condensador de esta manera, es decir, externo sin protección, o externo con protección, o de la manera anterior que viene dentro de la caja de bornes. Mayores variantes no vamos a encontrar, generalmente son de esta manera. Bueno, y si viene acoplado con la bomba, es monoblock, pero también el motor monofásico lo podemos emplear para cualquier otra aplicación, ya sea mover alguna cinta transportadora o conectar a un reductor para hacer un molino. En algunas panaderías se usan bastante igual. Así es que las aplicaciones son muy, muy variadas, muy variadas. Entonces, lo primero
importante cuando nosotros vamos a conectar un motor monofásico, asumiendo que ya lo hemos dimensionado, es entender la información que viene en la placa característica o en la placa de datos. Recuerden que todo motor debiese tener una placa de datos que sea legible, entendible. Bien, si es que no lo tuviese, ustedes están en todo el derecho de exigirle al proveedor que le entregue la información, ya sea una hoja de datos o, o algún documento en donde aparezcan las características del motor, puesto que esto es importante, ya sea para cuando voy a dimensionar o cuando voy a conectar. Lo primero es que el motor debiese indicar claramente que es un motor monofásico, que acá lo dice que es un motor de una fase, o sea, monofásico de inducción. También habla de la temperatura, el RICE B que dice ahí. En general, esto es una tabla en donde aparece la clasificación de la temperatura a la cual el motor puede funcionar. Y esto tiene que ver con temperaturas del ambiente donde se instala el motor. Entonces existe una clasificación para esas diferentes temperaturas y bueno, en el adjunto de la grabación de este webinar les voy a dejar un archivo con esa información para que ustedes puedan ver la tabla, pero a eso se refiere. Por lo tanto, aquí yo debiese ir a la tabla y revisar y chequear que cumpla con las condiciones en las cuales yo quiero instalar este motor. Bueno, respecto aquí donde dice la ISO 9001, tiene que ver con las normas constructivas o de manufactura con las cuales se basó, valga la redundancia, la construcción de este motor, y el tipo que dice acá, ALI, esto corresponde a un código particular del fabricante, o al modelo, por decirlo de alguna manera, que le asignó el fabricante. Entonces, de eso se trata. Lo segundo que aparece acá es la tensión de alimentación, que en este caso son 220 volts, un motor monofásico. Estamos hablando siempre de corriente alterna, la frecuencia de 50 Hz. Luego nos dice el índice de protección, que lo vamos a revisar en la próxima página. Lo vamos a revisar en la próxima página. Mira, Cristian, ya voy con la respuesta a la pregunta. Bueno, acá al lado aparece el peso del motor, nuevamente el voltaje, la corriente nominal, la corriente en un régimen de trabajo estable, ¿cierto? Que es la corriente nominal que aparece acá en la placa. La potencia, las RPM, coseno phi, y muy importante este punto, porque generalmente al motor monofásico en algún momento falla el condensador porque va perdiendo la capacidad de carga o porque prácticamente puede ser que la calidad no sea muy buena, pueden ser muchas variables, el condensador pudiese fallar, muchas veces no sabemos qué condensador instalar. Bueno, acá en la placa aparece la información del condensador, que es un de 12 microfaradios a 450 volts. Entonces, eso es más o menos la información que me indica la placa. Ahora, respecto de la pregunta que hace Cristian, dice, ¿qué sucede si la temperatura ambiente es sobre o menor a la indicada? Supongamos que tú quieres instalar este motor al aire libre en una zona en el sur, no sé, en Magallanes, en donde es posible que esté expuesto a temperaturas muy bajas. Tú debieses chequear en la tabla si es que tu motor está optimizado para trabajar a esas temperaturas bajas, o al contrario, si está optimizado para trabajar a altas temperaturas ambiente, porque todo eso puede influir en el rendimiento del motor y también puede influir en la vida útil que tenga este motor. Entonces,
Es por eso que yo debiese chequear esto. Y además debiese chequear el índice de protección, que ya vamos a revisar eso. Bien, este es un motor para una aplicación estándar y esta placa de acá es para una aplicación de una bomba. De hecho acá lo dice, bomba, es una bomba italiana, donde me aparece la función de, la información de caudal, la información de la altura máxima que puede levantar, según ese caudal, la temperatura. Si ustedes ven y comparamos, por ejemplo, acá esta información de la temperatura me lleva a que yo revise la tabla, pero en este otro motor me lo dice directamente, temperatura máxima 90 grados Celsius. O sea, yo no podría operar con este motor a una temperatura más alta que esa, puesto que no está diseñado para operar a esa temperatura, es decir, no es tan robusta su construcción como para poder operar de manera normal bajo estas condiciones. Nuevamente acá me aparece la tensión de alimentación, 220 volts, las RPM, la potencia, corriente nominal, y el índice de P, la IP, viene en otra nomenclatura, pero igual la podemos homologar según la tabla del índice de protección. Y nuevamente acá la información del condensador. ¿Ok? Bien, respecto al índice de protección, esta es una clasificación que me permite poder dimensionar o poder saber si es que el motor que yo elijo es el adecuado para trabajar en ciertas condiciones. Bien, por ejemplo, este es un IP55. Eso quiere decir que es un motor que tiene protección contra el polvo, es decir, puede trabajar expuesto al polvo. Y el segundo dígito, que sería otro 5, sería esto, que dice protección contra los chorros de agua. Bien, entonces, este motor puede trabajar en un ambiente donde exista polvo y puede trabajar en un lugar donde exista la posibilidad que le caiga agua. Ahora, esta parte de la protección contra los chorros de agua tiene ciertas reglas que, por ejemplo, no sé, tiene que ver con soporta chorros de agua, es decir, puede soportar una lluvia sí, pero no podría, por ejemplo, estar sumergido en el agua, que eso es diferente, o no podría estar expuesto mucho tiempo a los chorros de agua. Bien, pero si en un determinado proceso le salta un poco de agua, al motor no le debiese pasar nada. Por ejemplo, una de las clasificaciones más top que podemos encontrar, ya sea en motores o en cualquier aparato electrónico o en cualquier aparato, de hecho, es la IP68, que es una IP que sería a prueba de polvo y también a prueba o tiene una protección contra la permanencia bajo el agua. O sea, es un equipo que pudiese incluso funcionar sumergido. Bien, entonces a eso se refiere la clasificación IP, y esto en realidad corre no solamente para motores, sino que para muchos de los dispositivos eléctricos con los que nos toca trabajar. ¿Ok? ¿La habían visto? Me imagino en algún lado, ¿no? No, no la habían visto. Sí, sí, bien. Darío tenía dudas de qué significa. Bueno, sí, esto significa y es muy importante conocerlo, ya que esto nos va a ayudar harto al momento de tener que desarrollar algún proyecto, al momento de tener que dimensionar alguna aplicación. Es muy importante tenerlo en cuenta, porque no vaya a ser que hagamos un proyecto en un determinado lugar y cuando esté todo listo nos vamos a dar cuenta que el motor duró 2 días, porque las condiciones del ambiente no eran las adecuadas para ese tipo de motor. Así es que es muy importante tenerlo en cuenta. Bien,
Respecto de la conexión en bornera de un motor monofásico, es bastante simple, ya que solamente tengo fase y neutro. Lo que sí muchas veces complica en algunos instaladores es que la bornera viene con varios puntos de conexión, dependiendo del modelo del motor. Y generalmente viene con 2 o 3 barras para hacer puentes. Pero la única diferencia es que en la medida que yo cambio la orientación de las barras, voy a cambiar el sentido de giro, nada más que eso. Bien, entonces si yo tengo este sentido de las barras, puede tener un giro, y si las cambio acá verticales, voy a lograr un giro hacia el lado contrario. Bien, aquí se ven las barras y la conexión del condensador, que sería lo mismo que tengo acá. O sea, esta conexión de manera vertical las barras y el condensador. Bien, acá hay otro ejemplo bastante gráfico, y de todas maneras la mayoría de los motores debiese indicar cómo se conecta y cómo puedo obtener el cambio de giro, ¿ya? Porque en el manual o en la hoja de datos debiese salir, si es que no aparece allí, debiese aparecer al reverso de la tapa de la bornera, que es el caso que estamos viendo acá, que al reverso tenemos una calcomanía, ¿cierto? Donde me indica cómo conectar el motor para obtener un giro a la derecha o un giro a la izquierda. Bien, entonces aquí está el condensador, aquí están las barras, y no es nada más que eso. Ahora, existe la posibilidad de que tengan que conectar un motor antiguo, puede ser que está medio, que no está muy legible la información, y en ese caso yo debiese realizar una medición con el multímetro en modo resistencia para poder determinar cuál es la bobina de partida y cuál es la bobina de trabajo, y de esa manera tratar de orientarme respecto de la bornera. Generalmente la bobina de partida, perdón, va a tener una impedancia menor perdón, la bobina de partida va a tener una resistencia un poco más alta que la de trabajo. La de trabajo ya he sacado el motor de la inercia, por lo tanto eh, no requiere de mayor esfuerzo. Ahora, esto igual es variable, porque muchas veces se van a encontrar con algunos motores que existe una diferencia muy mínima entre uno y otro, y en ese caso yo pudiese realizar una medición de continuidad y determinar el sentido de las bobinas, es decir, por ejemplo, identificar, bueno, para hacer cualquier medición en la bornera yo debiese sacar todos los cables, y debiese sacar todas las platinas estas de cobre, y recién ahí poder medir. Entonces, determinar dónde está la bobina para de alguna manera orientarme respecto de lo que sería una conexión tradicional como esta. Ahora, la idea, bueno, es poco probable que se pillen con algo que no tenga nada de información, pero puede pasar. Incluso también puede pasar que se encuentren con este tipo de motores, donde vamos a ver un montón de cables y varias placas. Y aquí se entra a complicar un poquito la cosa, porque son motores que están construidos bajo otros estándares. Bien. Y en estos casos, si yo no tengo ninguna información y realizando mediciones y con el multímetro tampoco logro dar, bueno, existen 2 posibilidades. Una, realizar ensayos y error, y la segunda es buscar información en la web. Entonces, yo podría encontrar cierta información en algún lado. Pero en el caso de este motor, que es bastante particular, que puede ser que lo encuentren, la diferencia está en que si yo cambio la orientación de las diferentes platinas, como aparecen acá, entre el punto 1 y 3 y acá 1 y 4, si cambia la orientación entre 4, 2 y 8, como está acá abajo, voy a lograr
invertir el sentido de giro. Generalmente son motores que traen diferentes tipos de condensadores. Ahora, este es bastante poco común, pero existe la posibilidad de que en algún lado lo puedan encontrar y no sepan cómo conectarlo. Así que ahí recuerden de esto que vimos y pueden, bueno, revisar después la presentación y van a recordar que de esa manera le puedo invertir el giro y acá de esta manera lo puedo alimentar. Respecto de la conexión de fuerza, existen muchos técnicos o colegas nuestros, sobre todo los más antiguos, que generalmente le instalaban solamente un automático y ya, un automático y hacíamos partir el motor, cosa que va en contra de toda lógica técnica, por lo que yo siempre, y tienen que recordar esto, siempre debo emplear una protección contra el cortocircuito y una protección contra la sobrecarga en cualquier motor, en cualquier motor. Si no lo hago de esa manera, no es una instalación que esté técnicamente fundamentada en los principios de, de lo que es un buen instalador. Por lo tanto, siempre yo debo considerar proteger contra el cortocircuito y proteger contra la sobrecarga. Por eso es que yo debo emplear una protección termomagnética, un automático, y también debo emplear algún relé térmico o un guardamotor. ¿Ok? Este circuito que ustedes ven acá está hecho con un contactor monofásico, perdón, trifásico, puesto que hace un tiempo atrás era muy complicado conseguir contactores monofásicos, pero eso cambió y ahora es bastante simple conseguir un contactor monofásico y lo podemos encontrar en todos lados. Lo podemos encontrar en corrientes que van de los 10 hasta los 40 amperes, un contactor monofásico que no es nada más que una bobina monofásica con un contacto abierto o contacto cerrado, dependiendo de la aplicación que yo necesite. Bien, entonces voy a emplear en mi circuito de fuerza una protección contra el cortocircuito, es decir, un automático. Voy a emplear un elemento que enclave la fuerza, es decir, un contactor, y voy a emplear un elemento que proteja contra la sobrecarga, es decir, o un guardamotor o un relé térmico. Bien, recordar que si voy a emplear un guardamotor o un relé térmico, debo hacerlo siempre considerando la corriente nominal del motor. Es decir, si yo tengo un motor de corriente nominal 5 amperes, debo considerar un relé térmico que tenga un rango medio de 5 amperes o un guardamotor que tenga un rango medio de 5 amperes. ¿A qué me refiero con rango medio? Me refiero a que el guardamotor y el relé térmico generalmente son regulables y trabajan en rango. Entonces, rango medio 5 generalmente va a ser un guardamotor o un relé térmico que se puede regular entre 4 y 6 o 7 amperes. Entonces yo ahí tengo que hacer esa regulación. Vamos a ver más adelante el detalle del relé térmico que trae una perilla para regular, lo mismo con el guardamotor. Respecto de cómo yo voy a encender este motor, lo correcto sería hacerlo a través de un selector o a través de pulsadores. ¿Por qué? Porque eso yo lo puedo hacer con el contactor, ¿ok? Entonces aquí yo debiese hacer un enclavamiento, y era parte también de lo que se preguntaba en el test de entrada, en donde varias personas más o menos sabían lo que es un enclavamiento, algunos no, pero en el caso de ocupar pulsadores, tendré que hacerlo de esta manera, en donde lo primero es que voy a tener un automático. Sí, Cristian, cuando yo conecto un motor monofásico y está conectado a un relé térmico, como en este caso, lo mejor, y lo vamos a ver más adelante, es hacer
que la fase entra, sale, entra, de manera, y vuelva a salir, como dices tú, por el 6, de manera que pase por todos los bornes del relé térmico para que esté leyendo la corriente, porque eso es en el caso de que sea un sistema trifásico adaptado para controlar un motor monofásico, que es como lo que está acá, que aquí se hizo así simple nomás, pero sí, 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 habría que hacerlo de la manera que dices tú. O sea, yo vengo de la fase, entro por acá, salgo acá, vuelvo a entrar y de ahí vuelvo al motor, para que este elemento, que en realidad es para una conexión trifásica, pueda trabajar bien. Es por eso que se hace esa conexión o ese puenteo que dices tú. Ok, entonces en el circuito de control, lo que yo voy a hacer es primero pasar por un automático de control. De ese automático de control voy a pasar por el contacto normalmente cerrado del relé térmico. Recordad que el relé térmico tiene dos contactos, un contacto normalmente abierto y un contacto normalmente cerrado. El comportamiento del contacto normalmente cerrado tiene que ver con que cuando este elemento detecta una corriente por sobre la regulada, los contactos se abren y el contacto que era normalmente cerrado se vuelve abierto, por lo tanto abre el circuito y desenclava. Y el contacto que era normalmente abierto, yo lo puedo utilizar para conectar una luz piloto que indique falla, por ejemplo, o puedo utilizarlo para conectar una alarma, una sirena, que alerte de alguna manera que hay un problema con la bomba, con el motor o con lo que sea que estoy controlando. Luego voy a pasar por la botonera normal cerrada, que me va a permitir apagar el motor, y el normal abierto, donde debo hacer el enclavamiento. El enclavamiento no es nada más que una conexión en paralelo entre la botonera de partida y un contacto abierto del contactor. Recordad que los contactores generalmente traen el contacto abierto. Existen algunos que traen contacto abierto y contacto cerrado. Pero si yo necesitara más contacto, los contactores tienen la posibilidad de instalar bloques de contacto donde yo puedo tener dos contactos abiertos y dos contactos cerrados extras. Bien. Luego que hago el paralelo, me voy a la bobina del contactor, que en todos lados la van a encontrar con la nomenclatura de KM. En este caso, KM1 está asociado. Cuando hayamos avanzado un poco más en el webinar, vamos a utilizar el programa Cadecimu, que es un programa bastante básico, pero bastante práctico, para simular estos circuitos. Bien. Eh, Así es que de esa manera lo vamos a revisar un poco más práctico. Bien, la conexión que decía Cristian es esto. Entonces, yo hago una serie o paso la fase por varios puntos. El neutro lo puedo pasar directo, no es necesario que yo lo conecte acá. Estas son imágenes de referencia para que más o menos se sitúen en lo que es el arranque. Bien, es básicamente eso. Entonces, tengo el contactor. Este contactor tiene contacto abierto y cerrado. A1, A2 en la bobina del contactor. Y el relé térmico tiene sus contactos abiertos y sus contactos cerrados. Y acá tiene la perilla en donde yo voy a ajustar la corriente nominal. Estos son botones de reseteo e incluso trae un botón de prueba. Pero eso va a variar dependiendo de la marca. Bien, eso no es más que esa la conexión de un motor
monofásico, es bastante simple, pero como les decía, es bastante común encontrar estos motores conectados directos a un termomagnético, directo a un automático. No sé si ustedes en alguna aplicación lo han visto así, pero yo lo he visto varias veces, y en realidad eso no es correcto, no debiese ser así. Pero también entiendo que por temas de costo muchas veces las personas compran el motor y en la ferretería le dicen, no, si con esto lo puede conectar y listo. Pero cuando se trata de aplicaciones exigentes, aplicaciones industriales, y bueno, y en todo momento en realidad ustedes debiesen explicar al cliente por qué estoy comprando un relé térmico o un guardamotor y por qué estoy comprando también el automático. O sea, de alguna manera explicarle que le estoy protegiendo en caso que exista un cortocircuito y que estoy protegiendo en caso que exista una sobrecarga, que es posible que existan sobrecarga por algún elemento que pueda entrar en la bomba, o se puede trabar el rodete o el eje, lo que sea, y necesito proteger el motor. Porque muchas veces el automático, generalmente se lo usan de curva C, son lentos, es posible que no alcance a actuar y el motor se pueda dañar antes. No sé si ustedes han visto conexiones de motores monofásicos en alguna aplicación. O alguien que le ha tocado conectar alguno. Bien, Cristian, y en las aplicaciones que tú mencionas allí, ¿cómo has visto la conexión de fuerza y control? Una vez la vi en el estado que usted menciona, Ok. que era el disyuntor directo a la bomba y el conexionado en la placa. Y era a través de un controlador de horario más que nada, que Ya, partía a cierto horario, pero una sola vez. bien. Sí, es bastante común verla, sobre todo en los campos. Yo he visto harto que no, con el automático no, la gente lo sube y ya. Pero no debiese ser así. Bien, entonces, eso es con los motores monofásicos. Recordar que debo tener muy presente lo que ya acabo de mencionar. Determinar y tener claro la aplicación en donde yo lo voy a instalar. Tener claro también eh, las condiciones del ambiente donde lo voy a instalar. Debo tener claro la corriente nominal para poder dimensionar las protecciones, ya sea el automático o el guardamotor o relé térmico en su defecto. También debo tener claro cómo voy a dimensionar el conductor, que no es un tema que lo tratamos acá, pero sí es muy importante. Entonces, yo debiese saber cuánta va a ser la distancia entre el sistema de alimentación y el motor para poder dimensionar correctamente la sección del conductor o el tipo de conductor y poder determinar eh, o poder asegurarme de que el voltaje de pérdida no supere lo permitido. O sea, idealmente que no supere 3 volts ideal. Pudiese llegar hasta 6, pero lo ideal sería que esté del orden de los 3 para asegurarnos que el motor funcione bien. Y eso va a ir variando en función de la distancia que voy a tener entre el punto de alimentación y el motor mismo. ¿Ok? Entonces, en realidad ese es un cálculo bastante fácil que sale, en donde yo puedo considerarlo. Es cosa de buscar la fórmula
y realizar el cálculo, como digo, que no es muy complicado para dimensionar el conductor que va a alimentar el motor. Bien. Entonces, de esa manera yo me aseguro de que el trabajo que voy a entregar es fiable y no va a tener ningún tipo de complicaciones. Bien, como esta sección en realidad de hoy es de una hora, como estaba ahí en el enlace de conexión, parece que ya estamos en el tiempo, van a ser las 9:30. Entonces, por ahora vamos a quedar hasta este punto y les recuerdo que para poder entrar a la segunda clase vamos a ocupar el mismo link, ya que voy a actualizar la fecha, entonces nos va a cambiar el link. Entonces, con el mismo link que entraron hoy día, pueden ingresar mañana para continuar. Entonces, lo que vamos a ver mañana es conexión de motores trifásicos, vamos a ver partida directa, vamos a ver cómo hacer una inversión de giro, vamos a ver partida estrella triángulo, vamos a hacer unas comparaciones entre partida directa, estrella triángulo, el uso de partidor suave, vamos a ver un ejemplo de conexión de partidores suaves y finalizamos con introducción a variadores de frecuencia. Más o menos esa es la dinámica de lo que vamos a seguir revisando. Y también vamos a revisar un concepto de potencia, que es muy importante porque allí siempre existen confusiones en cuanto a qué se refiere con potencia, es decir, a qué me refiero cuando tengo un motor de 10 kilowatts, que por ahí muchas veces surgen algunas dudas. Bien, entonces eso es más o menos lo que vamos a revisar. De todas maneras, bueno, la grabación de esta sección y de la próxima van a quedar ahí en la plataforma y ustedes pueden tener acceso indefinido a ella. Aunque después el webinar no aparezca en la página web, ustedes igual pueden acceder a ella a través de la intranet o a través de la plataforma. Bien, ¿dudas hasta acá?